Bueno, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Un saludo muy especial. Eh, Quiero que se preparen una vez más para continuar con la serie que estamos tratando, Misticismo, Sincretismo y la Iglesia Emergente. Esta ya es la cuarta parte de este tema. Espero que continúe siendo de edificación para cada uno de ustedes, amados hermanos. Que la paz y la gracia del Señor estén, repito, con cada uno de ustedes. Los hermanos que están aquí por TikTok, por favor, recuerden que mientras yo esté compartiendo la enseñanza, no me vayan a escribir porque no voy a estar leyendo sus mensajes o sus preguntas. Cuando terminemos la enseñanza, yo me quedo un rato con ustedes para poder compartir con ustedes y resolver alguna duda o responder alguna pregunta que ustedes puedan hacer. Bien. Vamos a continuar, amados hermanos, con este tema que espero yo que haya sido y esté siendo de mucha edificación para la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con esta serie Misticismo, Sincretismo y la Iglesia Emergente. Habiendo hablado de lo que es el misticismo, habiendo hablado de lo que es el misticismo que hoy abunda dentro del cristianismo falso que hoy tenemos, vamos a entrar en el tema del sincretismo. Ojo aquí con esto. Vamos a entrar en uno de los temas más fascinantes e importantes para cada hombre y cada mujer que profesa la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Quizás el tema del sincretismo, quizás el término o el concepto mismo, eh, puede ser un término o un concepto que muy poco de ustedes es posible que lo hayan escuchado hasta el día de hoy. Es posible que hasta el día de hoy algunos de ustedes nunca hayan escuchado el término sincretismo. De modo que si no han escuchado el término sincretismo, pues no van a saber qué es el sincretismo dentro del cristianismo falso que hoy conocemos, ¿sí? ¿Qué es el sincretismo, amados hermanos? El sincretismo, escuchen bien esto porque es demasiadamente importante. Ojo aquí. Ojo porque este tema, amados hermanos, tiene que abrirle a cada uno de ustedes los ojos y ponerlos en un estado de alerta espiritual para que a través de esta enseñanza, Iglesia de Dios, para que a través de la enseñanza que hoy ustedes vayan a recibir, a partir de esta enseñanza, ustedes estén más atentos, con el discernimiento más afinado, para que ustedes puedan lograr comprender cuál es el problema tan terrible y gravísimo que hoy el cristianismo contemporáneo tiene. Ok. El sincretismo, amados hermanos, consiste en mezclar, ojo, en mezclar la fe cristiana con tradiciones, con rituales o con creencias externas, ¿cierto? A menudo de origen pagano o de origen cultural. Este fenómeno llamado sincretismo crea una espiritualidad que parece profunda, ojo, crea una espiritualidad que parece profunda al oído y al entendimiento del hombre y de la mujer que no ha logrado ser bien fundamentado doctrinalmente desde la escritura. Ojo aquí, ¿sí? Entonces, este fenómeno crea una espiritualidad, vuelvo y repito, que parece profunda, pero que en realidad no honra a Dios de ninguna manera, ¿sí? El sincretismo es la idea de mezclar ideas, normas, creencias, doctrinas y formas de cultos ¿cómo lo digo? Para terminar formando una religión híbrida, ¿sí? Una religión mezclada entre verdades bíblicas y falsedades teológicas o falsas doctrinas, ¿sí?
El sincretismo, vuelvo y lo repito, ha creado una religión híbrida, ¿cierto? Que contiene varias verdades o que contiene verdades, pero que también contiene mentiras, ¿sí? Entonces, el sincretismo al lograr hacer lo que hoy ha hecho con el cristianismo que ustedes conocen, ha logrado que no exista la verdad absoluta en cuanto a la verdad de Dios plasmada en su palabra. Eso es lo que el sincretismo religioso ha hecho con el cristianismo bíblico o con la iglesia bíblica de Cristo. Algunos ejemplos. Tres ejemplos cortos. La palabra de Dios habla de un solo camino para llegar al Padre. El sincretismo presenta varios caminos. La palabra de Dios presenta un solo evangelio. El sincretismo presenta varios evangelios. La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios presenta una sola doctrina inspirada en el Espíritu Santo. El cristianismo falso que fue permeado por el sincretismo presenta varias doctrinas no inspiradas por el Espíritu Santo, sino inspiradas por hombres. Y eso solo por darles un ejemplo, ya vamos a hablar más sobre este tema, ¿sí? Solo por darles un pequeño ejemplo de este gran problema que hoy tenemos dentro del cristianismo. Bien, ojo con esto, amados hermanos. Este tema del sincretismo es un tema de los más importantes que todo cristiano debe de conocer, ¿sí? Vuelvo y repito, tal vez todos han escuchado hablar del nuevo orden mundial. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del nuevo orden mundial, ¿sí? Ese tema escatológico está relacionado, hermanos, estrechamente con el sincretismo. Ya les explico por qué. Quiero que vayamos a la escritura. Acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 18. Apocalipsis capítulo 13 del versículo 1 al versículo 18. Dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Me paré sobre la arena del mar, escribe el apóstol Juan, y dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, dice el texto. Y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga, preste mucha atención aquí. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los cuernos de un cordero.
pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, escribe Juan, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ojo, verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, ojo aquí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, présteme mucha atención a esto. Este capítulo, amados hermanos, este capítulo de Apocalipsis nos presenta un contexto donde el mundo entero estará bajo lo que ustedes han escuchado como el nuevo orden mundial, ¿sí? Si bien la Biblia, ojo aquí, si bien la Biblia no registra esa frase, no significa que hablar del nuevo orden mundial sea un asunto de conspiración, ¿cierto? Como hoy muchos lo hacen ver. Durante el tiempo del contexto de Apocalipsis capítulo 13, ojo, durante este tiempo registrado en este capítulo, el mundo tendrá un solo gobierno, tendrá una sola moneda o forma de pagar que está representada en esa marca y tendrá una sola religión a la cual todos van a adorar. Esa religión única que existirá en ese contexto será la religión que será liderada por el falso profeta. Ahora bien, pongan cuidado aquí. ¿Qué tiene que ver el sincretismo con esto? Alguien puede hacerse esa pregunta. ¿Qué tiene que ver el sincretismo con esto? Ojo, que el sincretismo, amados hermanos, ha sido la herramienta del diablo para distorsionar la única verdad que existe, para distorsionar la única iglesia que existe. El sincretismo religioso se encargó de mezclar muchas creencias y doctrinas con lo que hoy se conoce como cristianismo, ¿sí? Por esa razón, y quiero que presten mucha atención aquí, ojo, ojo aquí, ojo aquí. Por esa razón, amados hermanos, es que ustedes se encuentran hoy dentro del cristianismo que todos nosotros conocemos. Una cantidad de situaciones, creencias, doctrinas, dogmas, prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con el sustento escritural dado por nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, para que Pablo le escribiera el fundamento doctrinal para la iglesia plasmado en las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Sí? Ojo aquí con esto. ¿Qué tiene que ver el sincretismo con esto? Repito, que el sincretismo ha sido la herramienta del diablo para distorsionar la única verdad que existe, esa verdad absoluta, esa verdad irrefutable, para distorsionar la única iglesia bíblica que existe. Que nosotros hagamos parte de ella o no, eso es problema nuestro. Pero la Biblia no habla de varias iglesias de Cristo. La Biblia nos expresa una sola iglesia, que de hecho no es denominacional, porque la iglesia de Cristo no tiene ningún nombre.
No se llama de ninguna manera la iglesia de Cristo, que eso es un tema que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿cierto? Ok. Entonces, el sincretismo se encargó de mezclar muchas creencias y doctrinas con lo que hoy se conoce como cristianismo. Ojo, por esas razones que ustedes ven dentro del cristianismo enseñanzas o doctrinas de otras religiones que no tienen nada que ver, ojo, que no tienen absolutamente nada que ver con el fundamento doctrinal que nuestro Señor Jesucristo le entrega en el cielo al apóstol Pablo. Por ejemplo, ojo aquí, por ejemplo, el catolicismo romano utiliza agua bendita para rociar personas, objetos, casas, ¿cierto? Eso lo hace el catolicismo romano. Esa práctica se introdujo en el cristianismo, ¿sí? Solo que el cristianismo no usa agua, sino que el cristianismo usa aceite. Pero es una práctica romana que no tiene nada que ver con la iglesia bíblica, ¿sí? No tiene nada que ver con la iglesia bíblica. Yo sé que alguien dirá, pero ¿por qué entonces en algunas denominaciones cristianas evangélicas utilizan aceite? Lo utilizan como si estuvieran en el contexto del Antiguo Testamento, porque el aceite sí era utilizado bajo el Antiguo Testamento, porque era simbología, era tipología del Espíritu Santo. Cuando se rociaba a un rey, cuando se rociaba a un profeta, cuando se rociaba a un sacerdote, era la analogía de que la presencia del Espíritu Santo iba a estar sobre la vida de ese hombre, que la presencia de Dios iba a respaldar la vida de ese hombre, el trabajo como rey, como sacerdote o como profeta bajo el Antiguo Testamento. O sea, el aceite era tipología del Espíritu Santo bajo el Antiguo Testamento. Pero como nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, sino que estamos en un nuevo pacto, ahora ese aceite que se usaba de la manera como se usaba bajo el antiguo pacto, ahora toma una forma. Y la forma que toma ese aceite ahora es literalmente el Espíritu Santo. O sea que eso era simplemente sombra, como dice Pablo, de lo que había de venir. Ahora todo hombre y toda mujer, cuando llega a Cristo, automáticamente viene sobre él o sobre ella a reposar, a morar sobre la vida de ese hombre, sobre la vida de esa mujer, el Espíritu Santo. Ahí es cuando ese hombre o esa mujer ahora es ungido o es ungida. ¿Por qué se le llama ungido o ungida? Porque tiene el Espíritu Santo. Pero recuerden que aquí el ungido no es el pastor, ¿no? Porque muchas denominaciones endiosan los pastores, entonces creen que el pastor, que ya lo he dicho siempre, creen que el pastor es el ungido, entonces ahí es donde surge el problema que no hablen del ungido, no juzguen al ungido, porque el cristianismo bobo cree que el pastor tiene dos Espíritus Santos o que él es el único ungido y entonces el resto de los hermanos no son ungidos. No, dentro del cuerpo de Cristo todos somos ungidos porque todos tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces ya no necesitamos utilizar aceite, eso ya es una práctica que no se ajusta al contexto ni al pacto en el cual nosotros vivimos, ni en el cual nosotros estamos. No tiene sentido yo tomar aceite y ungir una casa con aceite para que el Espíritu Santo more en una casa. Espíritu Santo, mora aquí. Unjo con aceite esta casa, esta habitación, unjo con aceite mi finca, para que las vacas de mi finca se engorden, para que mis caballos sean caballos fuertes, para que los cerdos de mi finca sean los cerdos más gordos, que etcétera, etcétera. No, no me unjas casas con aceite, no me unjas fincas, no me unjas carros con aceite. No me unjas personas con aceite porque eso ya es un ritual que no aplica a nuestro contexto. El Espíritu Santo no habita en una casa. El Espíritu Santo habita ahora en hombres y mujeres que han llegado a Cristo bajo un arrepentimiento genuino. El resto es cuento y es misticismo dentro del cristianismo. ¿Sí? Bien. Comprendiendo eso, sigo con más ejemplos. Por eso es que ustedes ven hoy dentro del cristianismo que se habla de decretar, que se habla de declarar, que se habla de establecer, que se habla de visualizar. Esa práctica, ni las frases como tal, no son bíblicas, ni fueron enseñadas por el apóstol Pablo. Entonces, alguien dirá, pero entonces venga, ¿por qué dentro del cristianismo nosotros hablamos de eso?
Porque es que desde los púlpitos le están enseñando a la gente eso, sincretismo. ¿Por qué? Porque la metafísica y el gnosticismo, que es la religión más antigua, tergiversó dentro del cristianismo la fe y la cambió. ¿Por qué la cambió? Ojo, la metafísica y el gnosticismo cambió la fe, tergiversó la fe, deformó la fe por el positivismo. Ahora muchos cristianos confunden la fe con el positivismo. ¿Ven? O sea, ustedes se pueden dar cuenta el problema que el sincretismo religioso ha llevado al cristianismo bíblico. Por eso es que ustedes hoy se encuentran con cristianos evangélicos que me confunden fe con positivismo. ¿Sí? Ellos creen que tener fe es vivir siendo positivo todos los días. Y yo quiero que ustedes entiendan, amados hermanos, que la fe no niega los hechos y que la fe no es para yo creer que Dios hará lo que a mí me dé la gana que Dios haga conmigo. Que fe no es que usted se levante todos los días por la mañana y usted se levante de su cama y diga, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien. Yo soy un hombre de fe. Repito, yo soy un hombre de fe, yo soy un hombre de fe. Hoy me irá bien, hoy me irá bien. Hermano, eso no es fe. Eso es positivismo, eso es gnosticismo. Ojo, eso es gnosticismo dentro del cristianismo. Eso es una doctrina metafísica que hace parte de la nueva era que tergiversó lo que es la fe bíblica. La fe es para yo creer que Dios hará en mí lo que Dios dijo que hará. La fe no es para yo creer que Dios hará lo que a mí me dé la gana que Dios haga. Si ustedes tienen problemas con eso, es un asunto completamente distinto. Pero quiero que ustedes entiendan, amados, que el sincretismo ha hecho eso dentro del cristianismo. Tergiversó, deformó la fe por positivismo. Ahora muchos cristianos confunden la fe con el positivismo. Entonces, el cristianismo falso ha venido abrazando una serie de doctrinas falsas, de filosofías, de culturas y de dogmas humanos, y lo mezclaron con la verdad de la palabra de Dios, con lo cual, ojo aquí lo que voy a decir, con lo cual crearon un monstruo. Y ese monstruo que crearon ha llevado y seguirá llevando a millones al infierno. ¿Por qué? Porque ese cristianismo lleno de apostasía no tiene nada que ver con la iglesia sin mancha y sin arruga por la cual viene nuestro Señor Jesucristo. Pero me estén entendiendo. Por eso es que ustedes ven que dentro de ese cristianismo falso, cuando hacen sus encuentros, ¿no? Que yo supongo que todos o muchos de los que estamos aquí en algún momento pudimos haber ido a un encuentro. Yo fui a un encuentro y de hecho yo luego hice muchos encuentros, participé de muchos encuentros, lideré muchos encuentros, de modo que hablo de lo que sé. Aquí no me estoy inventando nada, ni estoy hablando de cosas que no sé. Estoy hablando de cosas que yo mismo practiqué y que le doy gracias a Dios que me sacó de ese error, de ese cristianismo falso, de ese cristianismo bobo, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes ven que dentro de ese cristianismo falso, cuando hacen sus llamados encuentros con Dios, dentro de los encuentros se realizan prácticas de ocultismo y de hechicería. Que el cristiano que no tiene conocimiento no logra percibir eso, no lo logra percibir. Por ejemplo, en los encuentros se practican regresiones. ¿Regresiones para qué? Para supuestamente ministrar en la vida del encuentrista una falsa enseñanza que no tiene sustento bíblico y que la introdujo el movimiento pentecostal y carismática llamada sanidad interior. ¿Sí? Pues llegan a la persona que va al encuentro, pasen aquí adelante, hagan la fila por favor, cierren sus ojos, levanten sus manos, vamos a ministrarles sanidad interior. ¿Y cómo ministran su falsa sanidad interior? Practicando o aplicando
lo que se conoce como regresión. Ojo aquí, ojo. Y en esa práctica llamada regresión para supuestamente ministrar sanidad interior, se practica el hablar con los muertos y nadie le presta atención a eso. Ejemplo, voy a parafrasear la escena. Bien, pasen aquí adelante todos, todos aquí adelante. Ya la gente ha llorado mucho, ¿no? Ya uno ya los ha puesto a llorar mucho, los ha puesto a saltar, a gritar, a repetir una cantidad de arengas y ellos ya están cansados, están tocados, ya uno ya los ha preparado psicológicamente para ese momento. Pasen acá adelante, muchachos, por favor, hagan la fila aquí, hagan la fila, bueno. Vamos a ministrar sanidad interior a sus vidas. Sabemos, entendemos que del mundo arrastramos una cantidad de cosas, cosa que es cierta, ¿no? No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que la práctica de la administración de la sanidad interior, en esa práctica no tiene por qué estar un tercero, es una relación entre Dios y el hombre, Dios y la mujer. No se necesita de un tercero. Y de hecho el que produce eso es el Espíritu Santo en el tiempo que Él quiere y de la manera que Él quiera. De hecho, nuestra vida desde que comienza en Cristo hasta la hora de nuestra muerte o hasta la hora del arrebatamiento de la iglesia, nosotros vivimos de manera constante en una sanidad interior. El apóstol Pablo dijo, estoy seguro de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra es fiel y justo para terminarla hasta el día del Señor. Pablo habla allí de lo que es la vida cristiana, real, bíblica, que no es que vos llegaste al encuentro y saliste del encuentro, pagaste un poco de plata, estuviste por ahí 3 días, te pusieron a hacer silencio, te pusieron a trasnochar, qué problema para levantarte, al otro día te levantabas como un zombie, a aguantar y no aguantabas los ojos porque se te cerraban del cansancio, pero tenías que estar ahí escuchando, ¿no? Qué vergüenza, esto lo digo con vergüenza porque yo practiqué todo eso. Entonces llegabas a la casa y ya supuestamente eras una nueva criatura, mentira. A la semana, a los 15 días, te dabas cuenta que tu vida volvió a ser igual, aunque ahora lograste experimentar algo que vos llamaste presencia de Dios en ese lugar. Bien, pongan cuidado a esto. Entonces, en esa práctica de la supuesta administración de sanidad interior, ok, hermanos, cierren los ojos, vamos a administrar sanidad interior, crea que el Espíritu Santo lo va a tocar. Prepárese para que el Espíritu Santo lo toque, no se resistan al Espíritu Santo, cierra tus ojos y comienza a visualizar tu ser querido, ¿sí? Comienza a visualizar ese ser querido que te hirió, puede ser tu mamá, no sé quién te hirió, tu familiar, puede ser tu mamá, puede ser tu padre, puede ser un hermano, puede ser una hermana que te hirió. Y esa herida la traes en tu corazón y la gente comienza a llorar ahí porque, claro, yo lo estoy llevando a una regresión, estoy aplicando una, esto es una ciencia de la psicología, ¿no? Que tiene que ver con la regresión, llevar a la persona a que comience a recordar el pasado en su vida. Entonces, claro, cuando yo llevo a una persona a recordar el pasado y esos pensamientos del pasado han hecho que en esa persona esos pensamientos, esas malas experiencias, creen heridas en el corazón de esa persona, hermano, la persona comienza a llorar, es natural, ¿sí? Porque comienza a recordar esos momentos. Entonces la persona comienza a llorar y la persona cree que está llorando es porque el Espíritu Santo la puso a llorar. Entonces le dice el ministro, ese es el Espíritu Santo que te tiene así llorando, Él te está tocando, Él te está sanando, sigue llorando, llora, llora. Pero recuerda pues a ese familiar que te hizo esa herida. Ahora, si el familiar, si ese familiar que te hirió ya está muerto, entonces dile, a pesar de que esté muerto, míralo allí. Imagínate que ahora mismo lo tienes enfrente. Dile papá, dile mamá, hermano, hermana, tío, etcétera, yo qué sé. Dile, yo te perdono y también te pido perdón. Dile, yo necesito ser libre de esa carga, etcétera. Eso es regresión. Y esa práctica no es una práctica bíblica. Eso es una práctica ocultista que tiene que ver con hechicería, que tiene que ver con brujería, amados hermanos. Eso no tiene nada que ver con lo bíblico. Y Dios no necesita regresión para poder sanar a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra las heridas que puedan haber en el corazón del hombre y la mujer que llegan a Cristo.
Eso hace parte del cristianismo falso, ¿sí? Las hogueras que se practican en los encuentros, donde se queman los pecados escritos en papelitos, todo eso son prácticas ocultistas dentro de ese cristianismo falso. Por ejemplo, y aquí de pronto voy a ofender a algunos de ustedes. Ojo, ojo. Por ejemplo, ahí tienen al brujo de Juan Carlos Harrigan, enseñando que al Espíritu Santo se lo experimenta de manera poderosa en las horas de la madrugada. O sea, si ustedes quieren experimentar al Espíritu Santo, se tienen que levantar de madrugada, porque al Espíritu Santo se lo experimenta es en las horas de la madrugada. O sea, en la mañana el Espíritu Santo está durmiendo, en la tarde está durmiendo, o sea que él es una especie de noctámbulo, que él se levanta y está pendiente, pues, solo en las horas de la madrugada. Entonces, si ustedes quieren experimentar al Espíritu Santo, al Espíritu Santo se lo experimenta es en las horas de la madrugada. ¿Dónde dice Pablo eso? ¿Cuál es el texto bíblico que fundamenta esa herejía? ¿Mm? Ahí tienen a este brujo llamado Juan Carlos Harrigan, que muchos lo tienen como un tremendo hombre de Dios, tremendo profeta de Dios, ¿sí? Enseñando que la sal tiene tanto poder que deberíamos tener montoncitos de sal por toda la casa. Montoncitos de sal debajo de la cama, montoncitos de sal en la puerta de la casa para que no entre lo malo, montoncitos de sal en la cocina para que cuando ustedes hagan comida, la comida quede rica y la comida pueda ser de alimento para la familia entera, montoncitos de sal en toda la casa. Yo pregunto, ¿Pablo habló de la necesidad de poner en la casa montoncitos de sal? Usted y yo sabemos perfectamente quiénes son los que enseñan eso, amados hermanos, ¿sí? Otro ejemplo de sincretismo dentro del cristianismo es la celebración de la Navidad, por ejemplo. Por ejemplo, Jesús no nació un 25 de diciembre, pero en esa fecha el cristianismo celebra el nacimiento de Jesús. Y de hecho les voy a decir algo porque quiero que lo tengan claro. La iglesia de Cristo no celebra, no, nosotros no fuimos llamados a celebrar el nacimiento de Jesús. Nosotros celebramos su resurrección, no su nacimiento. No celebramos ni su nacimiento ni celebramos su muerte. Celebramos su resurrección. ¿Por qué? Porque si bien el nacimiento de Jesús es un evento fundamental, la resurrección es el evento central que representa la victoria sobre la muerte y el pecado. Y se considera la piedra angular de la fe que asegura la vida eterna en Cristo Jesús. Este tema lo titulé Misticismo, Sincretismo y la Iglesia Emergente, por una razón. Ojo aquí. Todo comienza con lo místico. El cristianismo bíblico, la iglesia bíblica, ¿sí? La teología bíblica se comenzó a tergiversar por culpa de lo místico, porque al hombre, ¿sí? Al hombre, al ser humano, le gusta lo místico, le gusta lo oculto. No nos digamos mentiras. Al ser humano le llama la atención lo místico, lo oculto. Y eso vende, hermanos, eso vende. Cuando yo como ministro le enseño a la gente, miren, les voy a enseñar una oración poderosa para que ustedes la declaren, la proclamen a las 3 de la mañana y esa oración que ustedes van a proclamar y que yo les voy a enseñar que es una oración poderosa que ustedes la van a hacer, pero a las 3 de la mañana en punto. Esa oración va a derrumbar la pobreza, va a derrumbar la miseria. Esa oración tiene el poder de prosperarlos a ustedes. Eso vende. Eso vende de lo lindo, hermanos. El misticismo y el ocultismo vende. ¿Por qué vende? Porque es una doctrina tergiversada que pretende enseñarle al hombre que puede tener una experiencia con Dios basada, sustentada en los sentidos humanos. Y eso es completamente incorrecto, porque Dios es espíritu y se relaciona con nosotros a través de nuestro espíritu, no a través
de nuestra alma y tampoco a través de nuestro cuerpo. Entonces, vuelvo y repito, este tema, esta serie la titulé Misticismo, Sincretismo y la Iglesia Emergente por una razón, porque todo comienza con lo místico. Lo místico es lo que da lugar al sincretismo, que es lo que voy a comenzar a hablar a partir de hoy. ¿Sí? Lo místico es lo que da lugar al sincretismo, a abrazar doctrinas falsas que crean un interés en las personas que creen que es posible, como lo acabé de decir, establecer una relación con Dios desde los sentidos naturales de nuestra carne. Y eso es lo que da lugar a que surja la iglesia emergente, ¿sí? Que en su momento, cuando terminemos de hablar de sincretismo, vamos a desarrollar el tema de la iglesia emergente, que tal vez es otro concepto que muchos de ustedes nunca han escuchado. ¿Qué es la iglesia emergente? Y esto les va a servir mucho para que ustedes se puedan dar cuenta si quizás ustedes sean parte de esa iglesia emergente que hoy existe. Ojo aquí con esto. Una iglesia emergente, ¿sí? Es esa iglesia que ha surgido en los últimos tiempos, que es la iglesia para todo el mundo, ¿sí? Donde hay espacio para todos sin importar cómo vivan o en qué crean, ¿sí? Eso es la iglesia emergente de la cual vamos a hablar después. Ese tema lo vamos a desarrollar después. Vamos a un texto bíblico que, como siempre, el sistema religioso tergiversa para fundamentar sus herejías. El texto que vamos a leer a continuación, amados hermanos, ha sido tomado como el fundamento para enseñar que es posible el sincretismo, y eso no es lo que Pablo está enseñando en ese texto. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer del verso 16 al 22. Pongan cuidado a esto. Pongan cuidado aquí y des en cuenta cómo el sistema religioso que hoy ustedes conocen, cómo cogen la Biblia y la tergiversa para poder fundamentar sus pésimas enseñanzas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer del verso 16 al 22, dice así. Pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, por esto que les acabo de decir, dice Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada. O sea, igual lo tengo que hacer. Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta Pablo. ¿Sí? ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, ojo aquí, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Les explico. El apóstol Pablo, amados hermanos, era libre, ¿sí? En el sentido de que Pablo no tenía que ajustarse a ninguna religión ni a ninguna doctrina de hombres, ¿sí? Pero traer gente a Jesús era más importante para él que usar de su libertad de una manera egoísta. Versículo 20. Dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío. Ojo, me he hecho a los judíos como si yo fuera judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si yo estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Explico. Para muchos, ver a Pablo, ver el comportamiento del apóstol Pablo, podría parecer que la vida del apóstol Pablo era una vida doctrinalmente inconsistente, ¿cierto? Debido a que Pablo no sabía o podían entender la actitud de Pablo como que Pablo no sabía ni tenía claro lo que creía, ¿sí? ¿Por qué? Porque veían a Pablo en sinagogas judías,
y lo podían ver en templos gentiles, pero estaba allí, ojo, pero estaba allí no para convertirse a ellos. Ojo con esto. Pablo había ido allí, estaba allí no para convertirse a ellos. Estaba allí para que ellos se convirtieran a la verdad del Evangelio de Cristo. Por esa razón, amados hermanos, es que ustedes se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 21, del 23 al 26, que Pablo participa en las ceremonias de purificación de los judíos, las cuales él sabía perfectamente que no eran necesarias para su vida, pero él esperaba, ojo, él esperaba que ayudara a construir un puente, ¿sí? Un puente de ministerio para él poder llegar a los judíos. También en Hechos capítulo 16, versículo 3, Pablo circuncidó a Timoteo. De nuevo, no porque fuera necesario que Timoteo fuera circuncidado, sino porque podría ser de ayuda para realizar el ministerio entre los judíos. Eso es distinto. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Verso 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos, dice Pablo allí, salve a algunos. Bien. Nosotros no deberíamos pensar que Pablo cambió su doctrina o que estaba interesado en aplicar sincretismo, ¿cierto? Para atraer personas a la iglesia, que eso es lo que manejan muchas denominaciones cristianas evangélicas, que no son la iglesia de Cristo, sino que hacen parte del sistema religioso, ¿sí? De ese sistema religioso apóstata y que simplemente son empresas de enfoque religioso, porque así funcionan, hermanos. Entonces, no debemos pensar que Pablo estaba dispuesto a aplicar sincretismo para poder atraer gente a la iglesia. No podemos pensar que Pablo estaba dispuesto a cambiar su doctrina o a cambiar su mensaje para quedar bien con los diferentes grupos a los cuales él intentaba llegar. Eso no le interesaba a Pablo. De hecho, él niega eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 22 al verso 23, cuando dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice el apóstol Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Eso qué significa? Que aunque Pablo disfrutaba de esa libertad como obrero, que no tenía que ajustarse a ninguna religión, ni a ningún dogma humano, ni a ninguna doctrina humana. Voluntariamente se hizo siervo de todos, como él mismo lo dice. Se hace siervo, un servidor de todos los hombres para poder ganarlos para Cristo. Esto no quiere decir que Pablo seguía el refrán mundano que dice, al lugar que fueres, haz lo que vieres. No. La actitud de Pablo en ese contexto, amados hermanos, se basaba en el amor, no en el temor. No estaba rebajando, ojo, Pablo no estaba rebajando y no estaba dispuesto a rebajar sus estándares doctrinales. No, él no estaba dispuesto a vender, a traficar con la verdad de Cristo. Todo lo contrario. No era hipocresía, era simpatía. Pablo trataba de comprender a quienes necesitaban a Cristo y sabía que para poder llevarles el evangelio de Cristo tenía que ir a ellos. ¿Sí? Tenía que ir a ellos. Pablo era judío, de modo que usaba su nacionalidad como una llave para abrir el corazón de los judíos. Pablo era ciudadano romano también, de modo que lo usaba como una llave para abrir la puerta para llegar a los gentiles. Pablo simpatizaba, dice el texto, aún con los débiles. Los débiles en la fe son la gente que no han desarrollado un conocimiento bíblico, que en cuanto a la fe todavía están débiles. ¿Y qué hacía? Los estimulaba. A todos, dice Pablo, me he hecho de todo.
Eso significa, amados hermanos, simplemente la maravillosa capacidad que Pablo tenía de acomodarse a otros para poder llevarles el Evangelio de Cristo. Pablo no era un hipócrita. Alguien dijo una vez, Pablo no era un toro en un almacén de loza, sin ningún tacto, que usaba el mismo método cada vez que se encontraba con alguien. No, más bien usaba el tacto para lograr el contacto y voluntariamente sacrificaba su libertad para poder llegar a los perdidos. Eso es importante entenderlo. Voy terminando. La conclusión, amados hermanos, es esta. Pablo no trajo al judaísmo a la iglesia, que es como se entiende, que es como se tergiversa este texto, ¿cierto? Salgamos al mundo y traigamos al mundo a la iglesia para que la iglesia pueda crecer. De esa manera, muchas denominaciones autodenominadas cristianas evangélicas están creciendo en número, pero lo único que tienen son números. No tienen hombres y mujeres convertidos a Cristo. Lo único que tienen son hombres y mujeres que van allí, números, pero no tienen hombres y mujeres convertidos realmente a Cristo. Entonces, lo que Pablo está enseñando en ese texto es que Pablo no trajo al judaísmo a la iglesia. Pablo no trajo al mundo a la iglesia, fue al mundo, fue al judaísmo, fue a los gentiles a predicar el evangelio. Espero me estén entendiendo. Pero una cosa es eso, otra cosa es voy al mundo y traigo el mundo a la iglesia. Para que al mundo le guste la iglesia. Hagamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, algo simple para que le guste al mundo. Y así podamos vender mejor al cristianismo y la gente pueda llenar nuestras congregaciones. Porque les aseguro que a muchos ministros lo que les interesa es eso, llenar sillas. Porque ellos están pensando en números y en dinero, no están pensando en almas convertidas realmente a Cristo. Entonces vuelvo y lo repito, Pablo no trajo al judaísmo a la iglesia. Pablo no trajo doctrinas gentiles a la iglesia. Lo que el texto enseña es que fue a donde estaban ellos para traerlos a la verdad, a la única verdad que hace libre al hombre de pecado y le otorga vida eterna. El mundo, amados hermanos, no quiere que se predique. Ojo con esto que les voy a decir. El mundo hoy, ojo, el mundo hoy no quiere que se predique la exclusividad de Cristo. El mundo no quiere que se predique que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que no hay otra forma de llegar al Padre, que no hay otra forma de ser salvos de la ira de Dios que viene sobre este mundo, si no es a través de Cristo. Al mundo, al sistema corrupto de hoy, no quiere escuchar ese mensaje. No quiere que se predique, vuelvo y repito, la exclusividad de Cristo. No quiere que se predique la suficiencia de la palabra de Dios. No quieren que se predique la palabra como verdad absoluta. ¿Sí? No quieren que se predique la Biblia como norma de fe y conducta para el hombre. Sin embargo, vergonzosamente, aberrantemente, el mundo no tiene problemas con que exista una religión que hable de Dios o de Cristo, siempre y cuando sea parte del sincretismo religioso que hoy existe. No importa lo que tú creas, no importa si tú tienes un pensamiento de Dios distinto a la Biblia, ven y congrégate. Compra tu Biblia, solamente lleva tu diezmo, tu ofrenda y listo, congrégate. Lo que queremos es que tú te congregues. Queremos verte en la iglesia, saltando, dando gloria a Dios, gritos de júbilo, cantando coritos bonitos, alabanzas bonitas. Pero cuando revisamos la escritura, nunca fue la forma bíblica, nunca fue la forma bíblica de llevar el evangelio.
traer al mundo a la iglesia, utilizar el sistema del mundo, las prácticas del mundo a la iglesia. ¿De qué se está llenando? Ojo, ¿de qué se están llenando las congregaciones hoy? Yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta. Hágaseme esa pregunta. ¿De qué se están llenando hoy las congregaciones llamadas cristianas evangélicas? ¿De convencidos a través de las costumbres mundanas o de convencidos a través de la palabra de Dios? Ojo, ¿de convencidos a través de las costumbres humanas o se están llenando de verdaderos convertidos a través de la gracia soberana de Dios que obra a través del Espíritu Santo? Y termino con esto por hoy. No nos engañemos. Los resultados de la bendición de Dios, si lo pudiera decir en términos cuantitativos, no son numéricos. No son numéricos. Jamás olviden, amados hermanos, las palabras de Jesús en Mateo 7:14, cuando dijo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Él no dice multitudes son los que la hallan. No son multitudes los que hallan la vida eterna. Quiero que mediten en eso. Y quiero que tomen lo que hoy escucharon como una simple introducción a este tema del sincretismo. Los espero el próximo miércoles, si Dios nos presta la vida, a la misma hora, 8 p.m. hora Colombia. Si tú estás viendo este video por YouTube y no estás siguiendo nuestro canal, te invito a que te suscribas y estés pendiente de esta serie que va a continuar. Quiero orar y que le demos gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Espero que ustedes hayan discernido desde su espíritu lo que hoy escucharon. Y espero en Dios, hermanos, que ustedes puedan, a partir de esta introducción a este tema tan importante para cada uno de nosotros, que ustedes puedan comprender la importancia de este asunto, la importancia de que ustedes puedan discernir cuál es la mezcla de enseñanzas falsas, doctrinas falsas, que el sincretismo ha introducido dentro del cristianismo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Espíritu Santo, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por enseñarnos la verdad, por permitirnos discernir el problema que hoy el cristianismo tiene. Señor, pesa nuestros corazones, porque tú eres el único que puede discernir qué hay allí, cuál es la intención de nuestro corazón, del por qué hoy profesamos nuestra fe en Cristo Jesús. Espíritu Santo, guíanos siempre a toda verdad. Permítenos discernir la verdad a través de tu palabra. Que el discernimiento sea un don que pueda ser avivado en cada uno de nosotros, porque entendemos y reconocemos que vivimos y somos parte de esa generación que iba a entrar, a caer en la apostasía. Permite que cada varón y que cada mujer pueda hacerse la pregunta y pueda desarrollar, Señor, un entendimiento bíblico, un entendimiento escritural
¿De quién eres tú, bendito Dios? ¿De quién eres tú, mi Señor Jesucristo? ¿Y de quién eres tú, Espíritu Santo? Para poder saber si realmente somos lo que profesamos ser. Gracias te doy por este tiempo y confío en ti que tu palabra va a producir un fruto conforme sea tu propósito y tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, los espero el próximo miércoles, si Dios me presta la vida, 8 p.m. hora Colombia. No se pierdan la quinta parte de este tema.